Buenos días, 9:09 de la mañana, wow, de este martes 18 de agosto de 2026. Soy Josefina Ríos y les doy la bienvenida a una nueva edición de Información Privilegiada. Álvaro Vaz, ¿cómo estás tú? Muy bien, José Río. Estaba escuchando atentamente al ministro de Vivienda, a don Iván Pouque. Interesante. Muy interesante. Qué golpe esta Radio Duna. Sí, Ayer oye, nuestro querido presidente. que mencionó al ministro, hoy día al ministro. Está todo pasando en Radio El nivel de Duna. producción, Todo pasando en Radio Duna. sí. Oye, solamente cortito. Respecto al ministro. No, nada que ver. Ya, respecto a qué. Quería que me comentes tu historia del matrimonio. Lo que te ocurrió el fin de semana. Ah, lo contaste. Sí, lo conté ayer, pero muy cortito, se lo conté Muy a, bueno. a Fernando Zavala. Bueno, son distintos públicos. Fue un matrimonio regio el viernes, regio, fantástico, grande, de los de antiguamente. Oye, la comida exquisita, buenos tragos, bueno. Vals, bailó la novia con el novio, bailaron los padres, todos felices. Oye, de repente parte la música. Es que olvídate, la música buena. Yo decía, Pedro, ni María no Pedro, ya lo conocen. Bueno, oye, bailamos, pero yo no paraba de bailar y decía, pero tenemos que ir a averiguar quién Estas es son el nuestras DJ. canciones. No, Sí, ni sí. siquiera nada todavía, no. ¿Qué se pasó? No, yo todavía no llegaba a eso. Me dice, es que se pasó la música, Pedro, hay que ir a averiguar quién es este DJ porque es demasiado bueno. Oye, una tras otra, Blur, Pulp, ¿cómo te llamas esto? Erasure, después venía siempre de tu Soda Stereo, pero canción tras canción. Y de repente, dije, bueno, me gusta toda la música, qué impresionante. Y de repente, me viene como que se me abre una luz, tuve una epifanía, y me di cuenta que habíamos pasado el primer turno. Y Pedro, le digo, Pedro, pasamos al primer turno. Y me dice, ¿qué? ¿El primer turno? Digo, no, cuando nosotros veníamos a los matrimonios y éramos jóvenes, o sea, cuando me casé yo, cuando íbamos a los matrimonios los amigos, antes, cuando partía la música, era 5, 2, 3 o'clock rock, y bailando los viejos. Y después cantar She Loves You, yeah. Y todo exuberante, todos y eran bailando, los viejitos eran la los primera viejos tanda del matrimonio. bailando su música, fascinado. Pues bien, esa soy yo ahora. Soy del Está en el grupo joven. rango bajo Sí, estoy- del primer turno de Estoy baile en entrando, matrimonio. estoy entrando, pero soy el primer turno. O sea, Pero, así es la- bueno, fue- así es la vida. un baño de realidad. ¿Qué te puedo decir? No, pero me súper cayó una interesante. cascada de realidad. Es que encontré súper interesante el análisis. Súper. Bueno, es que así uno se da vuelta A todos los que están, del paso del tiempo. a todos los que estén bailando las primeras canciones, Claro, fascinados, recordándole la juventud en el matrimonio, tengan claro que Tengan son claro parte del primer Del turno. primer turno. Y que ya llegarán los jóvenes a saltar y a tirar piscolas de aire y todo eso. Claro, y unas canciones como impronunciables, la verdad, pero sí simpático. Ahora, es la gracia también de envejecer y darse cuenta que uno igual en el primer turno lo pasa bomba. Claro. No es tan malo. Oye, total, bueno, No. vamos a lo nuestro. Vamos. Pero muy interesante tu análisis, ¿eh? No, sí, sociológico, ¿no Sí, encontré tú en sí, esta sí, sección de sí, sociología? sí. Sí. Oye, creo, bueno, siguen todos los titulares del día, algo que nosotros la verdad que venimos hablando hace varias semanas. Financial Times titula Global Bond Sell-Off Por eso te Deepens. puse esta canción, ¿te diste cuenta? Ah, ya, por los bonos, por el bono, ya. Sí. En un Ah, arranque de creatividad que tuvimos con Álvaro, pero esta es buena. Sí, Además, no. además le Hablemos. pega el mysterious way, las formas misteriosas de la economía. Oye, Ya, pero dale. entonces, bueno, hay una venta en todos los tramos no sé si en todos los tramos, pero principalmente en las tasas largas que se han visto muy perjudicadas. Inflación, emisiones de los hiperescaladores en plazos largos, entonces hay competencia por emitir, déficits fiscales, deudas que crecen y que crecen. Entonces, bueno, eso ya la verdad que lo hemos hablado un montón. Como que pican ni decir me pican los dedos, pero qué por sentido? hablar de nuevo del tema de inteligencia artificial, data centers, pues lo hemos hablado tanto en Sí, realidad. lo hemos hablado bastante. Que- Bueno, y vamos a seguir hablándolo, la verdad, porque este es un work in progress, como dice. Sí. Pero otro titular importante el día de hoy y que ha salido en distintos análisis de distintos bancos y de medios de comunicación es el tema del crédito privado, que también lo hablamos un rato, como que pasó Es que tú eres ba- un adelantado. No, Eres no. un visionario. No, pero es que estuvo caliente porque estaban todos estos fondos semilíquidos que hacen, abajo de sus fondos, hacen créditos privados
y que por ende no son fácilmente vendibles, y que mucha gente empezó a tratar de retirar la plata cuando vino todo el tema del famoso SaaSpocalypse, que era como el que se terminó el mundo SaaS de software linkeado al mundo de la inteligencia artificial. Entonces todo el mundo empezó a retirar su plata, las ventanas eran reducidas, 5% trimestrales o qué sé yo, mucha más gente queriendo salir por este pánico, y tuvimos como que se puso álgido ese tema, y ahora se tranquilizó, y de nuevo, por ejemplo, el Financial Times hace de sus noticias principales, dice que las preocupaciones sobre el crédito privado se vuelven a montar, y que los créditos que están en problemas están como a niveles de los más altos de las últimas décadas. O sea, el crédito está desafiado por varios lados. Y claro, esto en un contexto en que las tasas están más altas, entonces no es complejo. Pero bueno, si es que uno empieza a desmenuzar la información, no es tan así, y no es una cosa que está 100% dispersa en todo el mercado. ¿Hay oportunidades? Hay oportunidades, evidentemente, porque la plata retail es la que ha salido, la plata institucional por lo general se va quedando, incluso hace como una apuesta de duplicar la apuesta. Pero si uno mira, por ejemplo, los defaults o los créditos que están en problemas de no pago, están llegando a niveles que son no sé, pasaron del 2% al 2,8% en el mercado agregado. Entonces uno dice, bueno, si es que estos préstamos se hacían en su minuto a tasas altas, asumiendo mayores riesgos de lo que uno podría asumir en otros activos, bueno, evidentemente uno esperaría que hayan defaults, pues eso es como evidente. Si uno presta a 4% de tasa a un deudor de muy buena calidad que con mucha probabilidad me va a pagar, bueno, si yo le empiezo a prestar a gente al 10% de tasa, evidentemente en el agregado yo espero que algunos gallos no me paguen. Por supuesto, yo creo que parte del margen. Asumir mayores tasas porque tienen menor calidad crediticia. Entonces cuando uno mira que este titular del Financial Times que dice que como que los defaults se han disparado, bueno, del 2 al 2,8 no es la gran cosa. Y más aún si es que uno mira unos informes de JP Morgan, uno ve que todavía el ciclo del crédito está bastante resiliente con el mundo de la deuda que transa públicamente, el de high yield, que se le dice en el mercado, que después don Nicolás Vergara me reta cuando hablo muchos términos específicos. Explícalo. Deuda de alto rendimiento, que son deudores de peor calidad crediticia, los defaults hoy día son del orden de 2%. Entonces, todavía en el ciclo del crédito todavía no se ven grandes problemas, tal vez la tendencia es un poquito al alza, pero todavía no se está viendo. En el crédito privado se habla de 2,7, 2,8%, y muy concentrado hasta el minuto en empresas más chicas con EBITDA de menos de 25 millones de dólares. Ahí se ve que hay problemas un poquito más grandes, y también linkeado al mundo retail y de autos. Eso te diría que es como el resumen del panorama. O sea, titular muy feo, pero si uno empieza a granar la información, los defaults todavía en niveles bajos y muy concentrados principalmente en compañías más chicas y el mundo retail y de autos. Eso es como el resumen, te diría yo, el súper resumen. Oye, en Chile, ayer se anunció, lo conocí, el ministro Quiroz ya lo había anunciado la semana pasada, pero ayer se oficializó esta comisión o grupo, no les gusta tanto la palabra comisión en este gobierno, pero bueno, un comité. Sí, o comité tampoco es bueno, pero... Es que comité, comisión, todo eso suena como una burocracia. Claro, por eso ya como que no les gusta, entonces usamos un grupo. Conformó un grupo transversal para revisar y proponer una reforma al empleo público. Es bien interesante porque es un grupo que tiene un tiempo acotado para trabajar y presentar la propuesta, 120 días, o sea, esto no se va a alargar ad eternum, es bien concreto. Es interesante además porque son 12 personas de distintos colores políticos. ¿Tienes la lista? Sí, la tengo. ¿Quiénes son? Esta, te la voy a decir, está la Macarena Loos, que fue ministra de la SECPRES durante el gobierno pasado. ¿Ya? También está la economista Heidi Berner, que fue subsecretaria de Hacienda también en el gobierno de Gabriel Boric.
está Matías Acevedo y Cristina Torres, los dos ex directores de presupuesto durante Matías. los gobiernos de... Don Matías, un cercano a la casa. Sí, viene mucho. Y la verdad que la Cristina Torres también es una economista muy reconocida que también estuvo en la DIPRES, los distintos gobiernos de Sebastián Piñera. Está Fernando Claro, que es director ejecutivo de la Fundación para el Progreso. Está Francisca Díaz del Río, que es ejecutiva con trayectoria en el sector retail y emprendimiento social. Y también es directora de Acción Republicana, así que representa al mundo republicano. Está María Jara Quemada, que es abogada y lideró la Comisión Asesora para la Probidad. Está Ramiro Mendoza, también muy conocido, ex contralor y ex presidente del Colegio de Abogados. Está Enrique Rajevich, que es un abogado administrativista, difícil la palabra. Está Jorge Rodríguez Cabello, que es expresidente del Consejo Fiscal. No, de un tremendo grupo. Está José Ernesto Ríos. Silva, ex parlamentario y hoy prorector de la Universidad del Desarrollo. Está María Francisca Yáñez, que es directora de empresas y especialista en nuevas tecnologías. Es decir, pura gente Súper con mucha transversal. experiencia, con visiones además de distintos mundos. Oye, pero de verdad la lista no la había visto, me encanta la lista. O sea, realmente todo el espectro. Oye, todos desde cierto punto aplaudieron. ese lado, Hasta Mario Marcel salió a decir, bravo, por fin Bien. es un intento real. no, y porque este es un tema realmente muy O sea, es... complicado y que hay que abordarlo con delicadeza porque pasa allá a mucha Sí, gente, oye, pero que es qué ultra necesario que se lleve a cabo. impresionante. 1 millón de personas aproximadamente son empleados de las autoridades, empleo público, quien le llama. La mitad más o menos es del gobierno central y el resto tiene que ver con el mundo municipal. Es muy importante, se rigen por un estatuto, el estatuto administrativo, que fue la última herencia de Pinochet. El día antes de irse firmó este estatuto administrativo para que básicamente no echaran a sus colaboradores, pero la verdad que ningún gobierno posteriormente se ha atrevido a cambiarlo. Es que se te monta la ANEF encima y es muy complicado. Sí, ahora, sería interesante, y lo ha dicho el presidente Kast, lo dijo también el ministro Quiroz ayer, que estos cambios no van a ser de espalda a la ANEF. Es importante también escuchar a la ANEF. Y en ese sentido quizás, y acá hay algunos críticos, que son los menos, la verdad que la instancia ha sido aplaudida transversalmente, respecto a lo mejor haber tenido algún integrante efectivo en la mesa que representara ese mundo. Es distinto ir a exponer que tener derecho a voz y a voto. Sí, pero Pero en el también caso es en que, difícil en que tú eres ser juez y incumbente. parte, claro. Sí, bueno, pero bueno, Pero al está final de bien, cuentas, eso es lo que dice, son los pequeños bemoles que podrían haber. Ahora, lo interesante es que un grupo súper diverso, con miradas ideológicas distintas, que además vienen de disciplinas distintas, van a hacer una propuesta en 120 días, o sea, de aquí a 3 meses, que a partir de la cual el gobierno espera elaborar una reforma para presentar, esto tiene que ser vía ley, evidentemente, para presentar en el Congreso. No va a ser una discusión fácil, este es un tema que se ha discutido en muchos gobiernos y ha sido muy, muy difícil, no solamente por las dificultades que presenta justamente en el propio mundo del empleo fiscal, porque te pueden parar el país, efectivamente, o sea, recordemos momentos en que el Servicio de Registro Civil ha parado sus funciones y ha sido espantoso. Entonces, evidentemente, ahí hay un tema, pero también porque hay toda una discusión política respecto a cómo miran el tema del empleo fiscal. pero Es súper bueno, yo creo que en este momento, o sea, yo creo que hay muchos empleados públicos que son de primera, pero creo que esta legislación impide premiar a aquellos que son buenos y castigar a aquellos que lo hacen mal. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Al final de cuentas, esto no es un ente que está en el aire, son personas, a fin de cuentas, lo que hacen el Estado. Sí. Entonces, y como cualquier organización, como cualquier empresa, hay que gestionar las personas para que den su máximo potencial y que estén alineadas con la estrategia. Y muchas veces ahora hemos visto que con las mismas leyes, cuando cambian las personas y se toman la pega con conciencia y se ponen a gestionar, O le dan a pueden esas lograr, personas incentivos correctos. pueden lograr grandes resultados. Entonces, si es que tú no puedes gestionar personas, si son inamovibles, porque tú en estricto rigor no los puedes echar porque hay que hacer todos unos juicios Unos eternos, unos sumarios, qué sé yo, O sea, todavía y hay más gente que encima está con sumarios por las licencias. por las licencias. Están en sumarios claro, sin ir a trabajar y recibiendo sueldo. claro. Y todos si esos tú más meses. encima nos hacemos todos trampas en el solitario durante cuántos años ya en que todos son puntuados con las mejores notas y por ende todos se ganan el bono a fin de año. Entonces, ¿cuál es el incentivo
hacer las cosas bien, a sobresalir para poder tener mérito, subir Claro. en la escala organizacional, etcétera. Entonces, Ahora, es qué bueno que se interesante haga. una de las propuestas que ha hecho la NEF. Todavía está, no empezó recién ayer, fue el anuncio formal y hubo una reunión con los integrantes, me imagino les entregaron sus carpetas. Ahora, hace una precisión la NEF que la encontré interesante y que me imagino que va a ser uno de los temas de conversación, distinguir al funcionario de carrera administrativo versus el funcionario político, que de esos está repleto el sistema también. Sí, sí. Cómo se ha usado al Estado como caja pagadora de favores políticos es un tema de que hay que hacerse cargo con suma urgencia, sin perjudicar a aquellos grandes trabajadores, muchos de los cuales llevan años haciendo una pega que es súper buena. Y creo que en ese sentido es súper bueno porque esta reforma, si es que se llega a concretar, que yo creo que tiene un camino difícil por delante, va a evidenciar y transparentar justamente eso. ¿Cuáles son los buenos? ¿Quiénes están haciendo bien la pega? ¿Cómo se hace? Y justamente poner los incentivos correctos para que sea cada vez más eficiente el Estado y más moderno, que finalmente redunda en la calidad de vida y en los servicios que reciben Sí. las personas. Oye, solamente comentar cortito, ya Don Moncho nos está cortando. ¿En verdad? Vamos a poner... Dos cosas. Uno, el informe que sacó el Consejo Fiscal Autónomo ayer, sí. que es como... Tiende a ser positivo, creo yo, en el tono final. Está haciendo su pega. Sí, no, pero al final de cuentas como que Gaste hace una evaluación positiva de los esfuerzos que está haciendo el gobierno en reducir los gastos. Plantea que probablemente el déficit fiscal efectivo debería ser 2% del PIB este 2026. Lo ha ido bajando el déficit efectivo. Y que aún así deben concretar recortes de gastos por algo así como 700 millones de dólares adicionales para poder llegar a cumplir la meta. También hace alusión a los ingresos fiscales en línea con otra noticia importante que salió, que BHP reportó unos tremendos resultados y que el cobre pasa a ser más importante que el hierro en sus operaciones. Sí, con distancia. Sí, y en línea con eso, dice los ingresos fiscales crecieron 5,5% real en el primer semestre. Buena noticia para el fisco chileno, impulsados por la gran minería privada del cobre, cuya tributación subió casi un 38%. En cambio, la recaudación de los restos de los contribuyentes, o sea, los no mineros, cayó un 1,4% el mismo periodo. Así que, pero ahora, también dice... hace un punto que es importante y que tiene que ver justamente con lo que tú dices, que si bien estamos viendo cierta holgura, dado la tributación que está haciendo la gran minería del cobre, ojo, que estos no son ingresos permanentes, por lo tanto no se puede comprometer en gastos permanentes. Exactamente. Dice, ojo con pensar que esto son cosas de largo plazo, porque probablemente tal vez el precio del cobre vaya a saber uno qué pasa. Ahora, si uno mira los informes de Cochilco, los informes son bien positivos. Sí, pero tarde o temprano los commodities son cíclicos. Entonces puede ser que este ciclo sea más largo y esperamos que así sea. Verdad que así esperamos y confiamos, pero eventualmente esto va a cambiar porque salen sustitutos, porque las demandas van cambiando, porque si es muy caro un producto tú te las vas a ingeniar para usar otro. Entonces hay que aprovechar los momentos pero no considerarlos eternos. Sí, solamente Cochilco son muy buenos los informes de Cochilco, pero dice, ojo con pensar también, dice, eventualmente hacer levemente con superávit la producción de cobre en los próximos 2 años, muy en el margen, pero muy susceptible a riesgos, porque el gran crecimiento de la oferta viene dada por el Congo, Zambia, Mongolia, Canadá y Estados Unidos. Por países nuevos. Pero el gran motor de expansión es el Congo, que va a pasar de 3,4 millones de toneladas anuales a 4 millones. Y por ende, si uno dice probablemente si está en el Congo, tal vez hay riesgos de que la operación tenga irrupciones. Ahora hay caras felices en el Congo. Sí. Pero bueno, dice los riesgos clave a monitorear: la normalización de Grasberg en Indonesia, que tuvo problemas el año pasado, Kamoa Kakula y otro ramp-up de Quebrada Blanca, Oyu Tolgoi y la disponibilidad de ácido sulfúrico, que es un tema que le han dado la José Arredo muchas veces. La M-Pesca. Ojo con el ácido sulfúrico. Ya vamos a nuestro auspiciador, ¿no? Sí, oye, quienes buscan respaldo saben que lo inmenso se construye de a poco. Nada de lo bueno llega de un zapatazo. Porque tu ahorro no es solo dinero guardado, es tu capital. Y cuando construyes bien tu futuro, el paisaje se ve alentador.
AFP Capital, tu ahorro, tu capital. Bien, la FP Capital, increíble. Sí, lo Y aquí entra el concepto más importante, yo creo que es para las personas. sí. El ahorro y el interés compuesto. Tal la cual. plata rentando de a poquito, Anatocismo en su de esplendor. a poquitito, pero el tiempo se va componiendo y es Sí. una bola de nieve. Impresionante. Así Claro, que, y entender que el ahorro finalmente, y encuentro muy buena esta mención, porque es tu capital, es muy importante entenderlo. exactamente. PwC, confianza, experiencia y liderazgo. Conoce todos los servicios de PwC en consultoría empresarial, asesoría legal y tributaria y auditoría. Sus equipos apoyan a sus clientes en procesos complejos, impulsando sus resultados. Mucho más en pwc.cl. Y tu rendición de gastos está atrapada en ese eterno ping-pong insoportable entre recursos humanos y finanzas. Corta la burocracia de raíz, ya todo tiene su límite. Y conecta a todo tu equipo en una sola plataforma. Usa Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl. Y Casa Costanera, donde comprar y encontrarse las mejores marcas, restaurantes, panoramas en un solo lugar. Date una pausa en tu día y nos encontramos en Casa Costanera. Alguien me decía que exagerado cuando dijiste lo del estacionamiento y el olor. Es que no ha ido, se nota que no ha ido. Se nota que no hay hace un Se nota tiempo. el cariño que ponen en Casa Costanera para que todo esté espectacular y que la experiencia sea realmente Lo fácil que es increíble. todo, además como es acotado, uno llega Sí. muy rápido a todas partes. Eso es lo que más me gusta. Uno no pierde tiempo en buscar tiendas. Ahí están. Sí, exactamente. Invierta en el mayor fondo de renta de activos inmobiliarios comerciales de Chile, Independencia Rentas Inmobiliarias. Inversión con activos consolidados en parques logísticos, bodegas y edificios corporativos. Además, todo los tienen como, es como ir a The Truman Show. La verdad que es espectacular. Nosotros fuimos, ¿te acordás? Exactamente. No Qué lo maravilla de lugar. Nos queríamos ir a vivir al restaurante. Queríamos ir a vivirnos al centro de logística. Sí, Impresionante. Bueno, todo esto que está muy bien hecho genera flujos estables que se distribuyen a sus inversionistas vía dividendos trimestrales. Además, platita contante y sonante cada 3 meses. Invierta en CFN Rentas, consulte a su corredor de bolsa. Y en el mundo inmobiliario, elegir bien hace la diferencia. Por eso, a la hora de invertir, prefiere la innovación, respaldo y confianza de IRC. Conozcan más en ircinmobiliaria.cl. Oye, ¿has visto que está lleno de turistas? Sí, Ah, no, brasileros es que por la nieve doquier, está, esquiando, pero como hay Dios. sí. Esquían, felices, van a las viñas, recorren. Es que tenemos un lujo grave de viñas. Este mito, viñas más esquí, Y a una hora todo. increíble. No, si es que nadie puede. De verdad es privilegiado nuestro país. Sí, Portillo, la zona central, la Barba de Venado, el Colorado, Termas de Chillán. Si te Corral, quería ir al un sur, lujo. Corral, Antillanca, que es precioso. Antillanca, Es sí. como esquiar en, no sé, en los Alpes suizos. Ujú. Pero más lindo todavía. Sí. Bueno, la verdad que es un lujo y para los que quieren aprovechar este boom turístico que son los brasileros, pero también hay de otros países, nosotros les recomendamos que implementen el código QR. ¿Por qué? Porque a los brasileros y a los extranjeros en general les gusta pagar con este método. No la van a decir, transfiéreme. Po. No, No. imagínate, o la tarjeta, les cobran unas No, comisiones qué enormes. Ya, no, acá tú pagas con esto, generas este QR. Cuenta vista, Ellos te- cuenta claro. vista, cuenta Ruth. No, imagínate, le estoy diciendo no, eso. No, los confundí, me dijeron, ¿de qué habla? Maestro, no te entiendo. Bueno, no, acá van, generan su QR, te pagan en sus famosos reales, felices, pero tú, en tu comercio, Directo a eso. recibes en pesos. Todo fácil, todo con un QR, todo en Coihue. Eso. Ya, oye, ya está nuestra entrevistada aquí en el estudio. Muchas gracias por venir. Se trata de Joana Álvarez, ella es superintendenta de insolvencia y reemprendimiento, ¿no? Soledad Ormazábal de Pivotes. Oh, es que sabéis que el Leo nos jugó una mala pasada ahí. Pues que yo tenía a Joaquín Barañado de Pivote y yo dije, no, Nos dije, cambió la pauta el yo Leo. dije, No no, es. no es Joaquín Barañado, debe ser Joana. No, Oye, Soledad Ormazábal Soledad de de Pivotes. Mezábal, Perdona, sí, te pido Soledad, todas ¿cómo las estás? disculpas del mundo, Soledad. Bienvenida, Soledad Muchas gracias por la invitación. Ormazábal de Pivote. ¿Cuál es tu rol en Pivote? En Pivotes yo soy directora de evidencia. Ah, ya, perfecto. Sí. Ahora, la pregunta del millón es, ya que el Leo nos hace esta mala jugada, Pero vamos a hablar de informalidad laboral. Informalidad laboral y vamos a hablar de un estudio que hicimos en Pivotes junto con Horizontal, con medidas concretas para reactivar la situación del empleo. No sé si vieron que la mala noticia de que no esquivamos la recesión técnica acaba de salir, pésimo.
lo cual explica bastante la situación deteriorada del mercado laboral que tenemos en este momento, ¿no? Y especialmente para las mujeres, cuando uno ve las cifras, dato por dato, la situación de las mujeres es peor en desempleo, en informalidad, en ocupación, en En la todos los tasa de índices participación, en posibles, es todos los índices tremendo, sí. posibles, su utilización, etcétera. Todo hay unas malas noticias y especialmente malas noticias para las mujeres. Y eso es tremendo porque a la larga, y yo esto, leía un estudio de hace algunos años, pero no mucho atrás, cómo el PIB potencial de Chile se está viendo perjudicado justamente por la poca presencia femenina que hay en el mercado laboral y cómo este podría incrementar notablemente si las mujeres justamente salieran a trabajar. Claro, o sea, O sea, no es tenemos. solamente el perjuicio para las propias mujeres, sino el perjuicio que está enfrentado el país justamente por esa situación. Exacto. Tenemos en el fondo la tasa de participación laboral de las mujeres es de apenas un 53,7%, el último dato. Es bajísimo, es decir, la mitad de las mujeres en edad de trabajar está participando del mercado del trabajo. Son un porcentaje muy bajo comparado con nuestra región, es bajo comparado con la OCDE, es bajo en general. Eh, el vaso medio lleno es que en el contexto de este problema que tenemos tan grave de natalidad, la progresiva incorporación de mujeres al mercado del trabajo va a poder ir, en el fondo, eh, eh, postergando un poco la caída en trabajadores que se espera que venga a futuro, que va a tener aún un mayor impacto sobre el PIB potencial. Pero tú sabes, en el fondo, para producir, que es finalmente lo que el PIB mide, tenemos capital y trabajo. Entonces, en la medida que tengamos menos personas participando del mercado del trabajo, bueno, el PIB es menor. No, sin duda. Con respecto, ahondando un poquito más el tema del desempleo de las mujeres, ¿qué crees tú que es lo que más incidió en el tiempo y por qué se ha acrecentado esto? Por ejemplo, pre y postnatal, ¿tú crees que fue extenderlos? No sé cuántos años atrás ya fue eso. ¿Tú crees que impactó en alguna medida, por ejemplo, el empleo femenino? Mira, yo creo que no especialmente, y te voy a decir una razón que podría ser no muy políticamente correcta, pero en paralelo cuando se aumentó el postnatal era bastante corto. Entonces había muchas formas de extenderlo de manera que podríamos decir irregular, como por Que el ejemplo con niño las tiene una licencias licencia, claro. de enfermedad grave menor de un año. año. Esas licencias se han ido reduciendo en la medida en que se aumentó el postnatal. O Por- sea, ¿tú crees que se transparentó algo que ya se hacía de facto? claro, yo creo que se transparentó algo que era bastante común y en el fondo, da más certeza al empleador, si el empleador sabe Mm. que va a tener a la mujer con un postnatal de 6 meses o de 3 meses, pero quizás lo aumenta a más meses mediante estos otros, pero no tengo la certeza de que así va a ser. O sea, en el fondo la certeza es mejor que Oye, el. perdone, y solamente ahondando en ese tema, ¿cómo está el desempleo de las mujeres que están en edad fértil versus las que no están en edad fértil? ¿Se ve alguna diferencia notoria? Mira, sobre todo donde más se observa el desempleo, donde llega ya a niveles altísimos de casi 28%, son las mujeres jóvenes menores de 20, 25 años. Un desempleo brutal. Em, Después baja un poco y es más estable, claro, en edades más avanzadas, pero las mujeres jóvenes son las que actualmente están sufriendo los mayores niveles de desempleo. Y ahí es que es importante porque, claro, tú me dices las mujeres jóvenes, que efectivamente está disparadísimo, estamos hablando de mujeres entre 18 años más o menos y 25, me imagino que un porcentaje de esas mujeres
se estará formando o estudiando o no incide mucho en el número? Eso no incide en el número, porque en el fondo si yo estoy estudiando, yo no formo... No estás buscando no estoy trabajo. buscando trabajo, Claro. entonces no formo parte de las personas que están desocupadas. Esta es la Entonces, fuerza de trabajo. claro, esto es personas que están buscando trabajo y no encuentran. Y de ese universo de personas, o sea, de ese universo de personas, mujeres de esas edades, tenemos estos niveles que casi un 30%, una locura. Ahora, en Chile el desempleo femenino siempre ha sido un problema, es histórico, es alto, relativamente alto, sobre todo comparando, incluso comparando las tasas de Latinoamérica. ¿Por qué se debe eso? ¿A qué se debe? ¿Es un tema cultural? ¿Es un tema regulatorio? ¿Es un tema político? ¿Dónde ves tú Mira, yo acá, las trancas? que este es un tema que abordamos en el estudio, yo veo que más allá del desempleo femenino, que como hablábamos recién es dramático, el desempleo en general en Chile es muy, muy alto. Sí. Es muy alto en el contexto de la OCDE, es muy alto en el contexto de Latinoamérica. Nuestra tasa natural de desempleo está en torno al 4,5%, y nos estamos acostumbrando a tasas del doble. Entonces, ¿por qué pasa esto? Y el diagnóstico que tenemos en este estudio que hicimos en Pivotes con Horizontal es que en el fondo hay razones que son estructurales, no es solamente el ciclo económico. Es decir, hay razones de fondo de cómo está funcionando nuestro mercado laboral, de la regulación que tiene nuestro mercado laboral, que lleva a que haya mucho más desempleo del que debería haber acorde a los fundamentos de la economía. Y entre esos, por ejemplo, ahí identificamos varios aspectos. El tema de el encarecimiento, por supuesto, de los costos laborales, pero también todo lo que tiene que ver con informalidad, o sea, con el tema de las indemnizaciones por año de servicio, el tema de la flexibilidad laboral, que es muy, muy rígido nuestro mercado laboral. Si uno lo compara con los OCDE, donde hay datos, uno ve que en el fondo Chile es de los países que tiene mayores rigideces en el mercado laboral. Y eso se ve reflejado en varias rigideces de distinto tipo, es decir, desde que no está permitida la polifuncionalidad en la práctica, si bien el Código del Trabajo no la impide, pero en la práctica está muy restringida por dictámenes de la Dirección de Trabajo, por jurisprudencia. La polifuncionalidad es algo que además, por ejemplo, sería muy positivo en este contexto de cambio tecnológico, Claro. de ir incorporando, porque es como un seguro protector para el trabajador. O sea, si yo me dedico solamente, tengo una sola función en mi trabajo y esa función se automatiza, bueno, mi riesgo de ser despedido es altísimo. Si yo cumplo varias funciones, bueno, Claro. en el fondo es mucho más difícil que a mí me reemplacen por Pero es una tan máquina. complicado, uno en el contrato hay que poner, va a ser esto, no puedes dejar nada fuera porque cualquier cosa puede ser usado en Claro. contra del Oye, empleador. y Eso sumado, no sucede. sumado a la Exactamente. judicialización del tema laboral, Es que es una brutal. cosa brutal. Brutal. O sea, y ahí, por ejemplo, ahí hay otro diagnóstico que tenemos, independiente del estudio, tenemos en Pivotes, que tiene que ver con lo rígido que es nuestro Código del Trabajo en materia de causales de despido. Hay muy pocas causales de despido. Recientemente la Corte Suprema, además, limitó aún más el causal de despido por necesidad de la empresa, exigiendo que sean como razones externas, que no sean palanca de la empresa finalmente. Claro, entonces un terror para la empresa contratar, porque después no puede. Es que exacto, ese es el problema. Y hay como, yo creo que avanzaríamos muchísimo en esto si hubiera un acuerdo transversal y se entendiera que mientras más costoso es despedir, es más costoso contratar. Exacto. Entonces, esas rigideces, la indemnización por año de servicio, por ejemplo, que Chile tiene la indemnización por año de servicio más alta junto con otros dos países de la OCDE, Turquía e Israel. Todo este tipo de protecciones para el trabajador hay que buscar
formas distintas de protegerlos que no afecten la contratación finalmente. Claro, al final la política más efectiva es tener trabajo. Claro. Efectivamente. Hemos escuchado a la Elisa Cabezón, que hoy día es subsecretaria de Previsión Social y que antes Sí. estaba en Pivote, de hablar de cambiar la indemnización por años de servicio por un seguro, por ejemplo. Mira, lo que nosotros proponemos en este minuto es algo un poco similar a lo que está proponiendo el gobierno, que nos parece muy positivo y que tiene que ver con una cuenta de acumulación, con una cotización extra del empleador, pero muchas veces, y que en el fondo acumula rentabilidad y finalmente cuando el trabajador, por la razón que sea, si renuncia, si es despedido o bajo distintas situaciones de causales, incluso por fallecimiento, por ejemplo, el día de hoy se pierde, no hay indemnización en todos esos casos. Entonces, el ahorro es propiedad del trabajador y lo recibe bajo las distintas ¿De qué niveles, circunstancias. de qué porcentaje del sueldo tendría que ser para que sea equivalente más o menos a una ¿A lo que indemnización tenemos razonable? hoy? Claro. No, mira, razonable, nosotros calculamos en Pivote, calculamos que con 2 puntos de sueldo ¿Ya? tienes una indemnización que es equivalente al promedio de los CDE actualmente. Ya. Que es Pues como eso como que el titular suena como chuta, de nuevo vamos a cargarle la mano al empleador, pero la verdad que, como dices tú, la rigidez laboral de que uno contrata luego no puede despedir, de toda la gente que está frenada en su trabajo porque quiere que lo despidan, es una fricción Exacto, gigante. es una gran fricción, pero además, si tú piensas, en el fondo, este no es necesariamente un nuevo costo de laboral, porque el día de hoy las empresas tienen este costo de tener que pagar las indemnizaciones por año de servicio. Normalmente la empresa debiera provisionarlo. Las pymes no provisionan, es cierto, No hay espacio. pero eso no significa, eso es una diferencia contable, eso no significa que la pyme no tenga ese costo. No, y luego Claro. después te llega el minuto en que tienes que reducir tu dotación de empleado y te no puede- tiene la caja. te puede ir de y espalda. te puede ir de espalda. Puedes quebrar. Soledad Mazábal, directora de Evidencia de Pivote, muchísimas gracias por venir a conversar esta mañana con nosotros aquí en Información Privilegiada. Gracias por la invitación. Qué difícil tarea por delante, porque crisis de natalidad, necesitamos que las mujeres tengan hijos, necesitamos que haya doble sueldo en las familias por el costo de la vida, entonces necesitamos que haya mayor empleo femenino. Oye, y un tema que es súper interesante, en Estados Unidos las crisis generan aumentos de productividad porque la gente se relocaliza. Acá no pasa eso. No, acá es todo muy rígido. Soledad, muchísimas gracias. Y la solidez de Random Manager y FlexLine evoluciona hacia una nueva era. Nace RamaFlex. El sistema de ERP en la nube que potencia la gestión estratégica con inteligencia artificial. Descubre más en ramaflex.cl. Y muchos propietarios creen que administrar un departamento es simple hasta que aparecen los atrasos en el arriendo, reparaciones o problemas con el arrendatario. Ahí es donde Asset Plan marca la diferencia, encargándose de toda la operación con gestión inmobiliaria profesional. Asset Plan. Y colaboradores, proveedores y clientes pueden estar vinculados a una red criminal y convertirse en tu próxima crisis. Anticípate con RegCheck, software de compliance que genera mallas delictuales, envía alertas transaccionales y detecta anomalías, entregándote un scoring detallado del riesgo. Agenda una reunión con regcheck.com. Y yo aprovecho de recomendarle el podcast Compliance Leaders por esta humilde servidora que justamente también auspicia RegCheck, que resuelve todas las preguntas respecto al compliance. Eso. Y Cochapulse es el primer estudio de bienestar del viajero corporativo en Chile. Datos que ayudan a las empresas a mejorar la experiencia, productividad y satisfacción de sus colaboradores. Conozcan más en cocha.com/corporate para que entiendan el bienestar de verdad de los viajes corporativos. No siempre es tan bonito como se piensa. No, es el de verdad. Sí. ¿De qué alguna estamos? Por favor. Queda aquí acá. Oye, last but not least, muy importante, en un escenario donde las decisiones financieras exigen respaldo real, elegir bien con quién invertir hace toda la diferencia. Falcom Asset Management fue reconocida en los Euromoney Private Banking Awards 2026 como la mejor empresa independiente de gestión patrimonial de Chile, uno de los premios más prestigiosos de la industria financiera global. La verdad que los premios solo reconocen el extraordinario trabajo que hace Falcom, la dedicación que tiene con sus clientes, la visión respecto
a las inversiones que son buenas justamente para los clientes. Así que no lo dudes, Falcom Asset Management. Ya, ahora sí, está con nosotros aquí en estudio Joana Álvarez. Ella es superintendenta de insolvencia y reemprendimiento. Me encanta que sea reemprendimiento porque le da una visión positiva a una situación que muchas veces es estresante y muy triste, que antes era muy mal vista, pero que hoy tiene una dosis de aprendizaje que es interesante, el tema de las quiebras o insolvencia. Así es, Josefina. Buenos días, Hola, bienvenida. buenos días. Cuéntanos cómo está el panorama de las quiebras de las empresas, reorganizaciones, etcétera. ¿Cómo ha ido la tendencia de los números? Bien, bueno, hoy día estamos con una tendencia al alza, especialmente en el caso de las personas deudoras, personas naturales. ¿Ya? Principalmente hemos tenido un fuerte aumento en las renegociaciones de personas. Ya el año pasado se mostró un aumento respecto al 2024. En el 2025 de alrededor de un 140% Chuta. y acabamos de publicar las cifras del primer semestre de 2026 y esta tendencia sigue. Tenemos una comparación respecto del semestre anterior de un aumento de un 130%. ¿Cuáles son las Son causas? renegociaciones solamente de personas. ¿Cuáles son las causas principales? ¿Que gente se endeudó mucho más allá de lo que podía o que se quedaron sin trabajo? ¿Cuáles crees tú que son las causas principales? Bueno, las causas son multifactoriales. Si bien hay ciertos, generalmente las personas que llegan a la superintendencia a intentar una renegociación, viene con distintos problemas asociados a enfermedades, cambios en las familias muchas veces, a veces hay pérdidas de empleo. Hay distintas situaciones que lo llevan a este sobreendeudamiento. Joana, pero cuando uno ve que el alza es de un 131%, uno tiende a pensar que más allá de las causas específicas de cada persona hay un problema sistémico, porque estamos hablando de un alza que es exponencial, no es que subió un 20%, un 15%, es un 131%. Así es. Bueno, este fenómeno también tiene que ver con una modificación a la normativa en el año 2023. Antes del año 2023, las personas que emitían boletas de honorario no podían acceder a las renegociaciones. Se les consideraba, como erróneamente, así lo veíamos nosotros, en la normativa como si fuesen empresas por haber emitido una boleta y tributar en segunda categoría. Esas personas hoy día representan un 70% de todas las personas que están solicitando y accediendo a la renegociación en la superintendencia. Y sumado a esto también ha existido una mayor difusión de los procedimientos, han surgido también nuevos estudios que están dando a conocer esta alternativa que es legal, que es una alternativa administrativa, que no es necesario someterse a un tribunal, sino que se hace ante la superintendencia. Administrativamente, claro. Claro, de forma administrativa, es gratuita, no se necesita abogado, aunque muchas personas igual acuden a nosotros con un representante que los orienta. Hay un famoso abogado en redes sociales que impulsa este tema también. No sé Sí, si lo conocen. hay muchos abogados hoy día. Los influencers. ¿Y Sí. cuáles son los principales acreedores? ¿Son casas comerciales, tarjetas de crédito, son créditos comerciales? ¿Cuáles son los principales acreedores y principales son los en qué bancos. formato? Son ¿Pero en los qué bancos formato? en créditos de consumo. Créditos de Más consumo, del claro. 60% consumo, también están las tarjetas de crédito, hay cooperativas de ahorro y crédito, cajas de compensación, pero principalmente son los bancos. Con nosotros, con los acreedores, estamos todos los días sentándonos a apoyar estas renegociaciones a través de una facilitación que ejerce como rol la superintendencia. Hay distintos profesionales que apoyan esta negociación entre el deudor y los acreedores. Oye, Joanny, si nos vamos al mundo de la empresa, ¿cómo ha estado la evolución de ese sector? Bueno, en el caso de las empresas también hay un aumento y este aumento es principalmente de micro y pequeñas empresas, que también tiene un trasfondo en parte por la reforma del año 2023 que simplificó los procedimientos de empresa. Hoy día nuestra legislación contempla procedimientos simplificados para empresas, en donde es un procedimiento mucho menos burocrático, es más expedito,
es más fácil acceder, dado que se espera que el deudor declare todos sus bienes y el liquidador después puede hacer una revisión mucho más rápida del proceso. Ahora, Joana, yo te escucho y claro, uno cuando lee el titular dice las personas se disparan, crece un 131% la insolvencia, las empresas suben un 28%, uno dice, chuta, ¿qué está pasando? Pero al oírte, siento que detrás de este titular, que es bien impactante, hay una buena noticia. Básicamente se está sincerando y transparentando una situación y entregándole justamente las herramientas a las empresas y a las personas para que puedan normalizar su situación. ¿Entiendo bien? Claro, así lo vemos nosotros. Estas son herramientas que contempla nuestra normativa, en la cual la superintendencia tiene un rol sumamente importante en cuanto a otorgar certeza, en cuanto a facilitar, a orientar a los deudores. Y lo importante acá es ver que esto también, esta masificación quiere decir que las personas están tomando las alternativas legales para, en el caso de las empresas que no son viables, hacer un cierre ordenado en donde se les asegure a los acreedores que recibirán conforme a la normativa el pago de sus créditos. Y en el caso de la renegociación, o la reorganización de empresas, que también ha aumentado, no tanto como quisiéramos, porque nosotros esperaríamos que las personas y las empresas lleguen a estos procedimientos cuando todavía son viables, cuando todavía pueden negociar, cuando todavía existe la posibilidad de preservar la actividad económica, preservar empleo. Pero lo importante es que existen estas herramientas, se están utilizando en mayor medida, y con la reforma en el año 2023 también todos los beneficios que se esperaba que llegaran a las personas y sobre todo micro y pequeñas empresas están llegando porque están pudiendo acceder y los procedimientos están siendo mucho más expeditos. Perfecto. Joana Álvarez, superintendenta de Insolvencia y Reemprendimiento. Muchísimas gracias por venir a conversar esta mañana con nosotros. Muchas gracias, Josefina. Hasta Álvaro, luego. que estén bien. Hasta luego. Y nosotros vamos a una corta pausa y Con el señor volvemos. Posada para que nos cuente los mercados. Eso. Estamos de vuelta con don Felipe Posada, miembro y director de estrategia en Comunidad Traders. ¿Cómo estamos, Felipe? ¿Cómo Felipe, están los tenemos que mercados? correr, ya. Sí, Vamos. me imagino por la hora. Oye, bueno, dólar peso, hoy día tuvimos la noticia de IPC en Chile, se contrajo 0,2%, el dólar está corriendo relativamente fuerte arriba, la suelta de 921, con el cobre cayendo bajo al torno a 1,2%. En general eso es lo que podemos comentar hoy día para hacerlo súper rápido. No allá de que siga la TP serie entre Trump y Irán. Eso. Ya, pues, don Felipe. Felipe, Muchas buenísimo. gracias. Un Hoy abrazo, chao, chao. Hoy BCI nuevamente reconocido como el Best Wealth Management Bank and Best Private Bank Chile 2026. Dos grandes reconocimientos de Global Banking and Finance Review que refuerzan su liderazgo en inversiones, entregando una plataforma global, asesoría, excelencia y el respaldo de BCI, que es el banco que te prefiere a ti. Aplausos para BCI. Eso. Nos despedimos con bonos. Los bonos. Con los bonos. Chao. Chao.